Si es agrandar el órgano, van a aumentarlo más. Si es alterar o bloquear su función, lo seguirán haciendo. Esto obviamente puede llevar a la muerte por agotamiento, por desgaste energético de tanta simpaticotonía. Porque en la biología siempre se trata de poder adaptarnos. Si no lo podemos hacer, vamos a morir. Dicho así, suena frío, pero es necesario comprender que la biología está a nuestro servicio. El cuerpo solo puede ocuparse de la etapa de reparación si antes nosotros de alguna manera hemos resuelto el conflicto. Mientras tanto, el cuerpo nos da un tiempo para que busquemos alternativas. Estas leyes nos dan información valiosísima para comprender y buscar soluciones efectivas, convenientes y posibles para nosotros. Aclaración 2. El llamado conflicto de diagnóstico. Voy a repetir algo que considero vital. ¿Qué es esto? Que el diagnóstico nos activa muchas veces otro conflicto. Por lo general, el cáncer puede diagnosticarse de una manera que lleva a disparar uno o varios miedos. Puede ser un sobreestrés, un miedo vital. Cuando la persona recibe el diagnóstico es como un sartenazo en la cabeza. Y si al diagnóstico lo vivimos de esta manera, vamos a experimentar eso que el doctor Hammer describió en la primera ley biológica, eso que activa ese programa especial con sentido biológico, eso que activa la enfermedad, o sea, un DHS, un shock traumático grave, agudo, inesperado y vivido en aislamiento, vivido como imposible de resolver, de adaptarnos y sobrevivir. Entonces, ¿qué va a pasar? Si vuelves a leer lo que te resumí en líneas más arriba, lo que hasta ahora vimos de las leyes biológicas, vas a concluir lo mismo que vivencio yo en mi consultorio, en mi práctica diaria. Ante el shock traumático del diagnóstico, muchas veces dado de manera no compasiva, sin tiempo ni registro del otro, ante ese impacto que ocurre en nuestra psique, lo mismo va a suceder en el cerebro y en el cuerpo. Es decir, que si el diagnóstico es vivido de manera traumática, puede generar otro conflicto biológico, ante el cual el cerebro va a desplegar una solución biológica, entiéndase, otra enfermedad. Ahora bien, ante el shock del diagnóstico, podemos entrar en un nuevo conflicto si el diagnóstico así fue vivenciado. ¿Qué significa esto? Que va a activar otro programa especial con sentido biológico o enfermedad. Este nuevo conflicto estará en su fase de conflicto activo, fase en la cual está activado el sistema nervioso simpático. Es decir, que si estamos en esa realidad biológica, vamos a tener síntomas de simpaticotonía, de conflicto activo, por el diagnóstico que a su vez puede convivir con síntomas de vagotonía, de conflicto resuelto, por la resolución del conflicto original que le dio lugar al llamado cáncer, que en la mayoría de las veces, una vez que se manifiesta como enfermedad, el conflicto está resuelto. Entonces, lo que te quiero explicar es que si el diagnóstico nos activa otro conflicto, eso puede activar otra enfermedad. Esta visión de la enfermedad responde al porqué de eso que llamamos metástasis. En realidad, las metástasis corresponden a diferentes tumores que son el resultado de conflictos biológicos diferentes y por lo tanto soluciones distintas. Volvamos al ejemplo de la mujer cuyo hijo se fue de viaje. El hijo volvió, se resolvió el conflicto tanto en la psique como en el cerebro y en el tejido, órgano, así que la enfermedad, el cáncer ductal de mama, en el caso de ejemplo, está en la segunda fase, que es la fase de resolución, donde se manifiesta el tumor palpable, la masa, que está rellenando las ulceraciones de los conductos que se hicieron en el conflicto activo. La mujer va a un chequeo y luego viene el diagnóstico. Es una consulta de 10 minutos.
En una consulta de 10 minutos, alguien que no estableció mínima empatía con ella ni la conoce, pero es alguien a quien le está otorgado el poder de la sabiduría, le dice: tienes cáncer de mama, cáncer ductal infiltrante, con signos de muy mal pronóstico, por el gran tamaño, el Ki67 elevado y los receptores negativos. Tiene que hacer 6 semanas de quimioterapia, luego cirugía, luego rayos y más quimio otra vez. Todo durará aproximadamente 1 año y medio. La mujer, ya aterrada, le pregunta: ¿y con todo eso, doctor, me voy a curar? A lo que el médico contesta: no le podría asegurar. Iremos viendo según cómo responda al tratamiento. ¿Y qué me va a pasar con el tratamiento?, pregunta la mujer. Y como respuesta se le da una lista de síntomas aberrantes y una fórmula escrita abajo para sobrellevarlos. Ante ese shock, aclaro que no estoy hablando de terapéutica, sino de la forma en la que se da el diagnóstico y se explica la terapéutica. Y siguiendo el caso del ejemplo, la mujer puede llegar a reaccionar de dos miedos: miedo a su propia muerte o miedo a cómo van a sobrevivir las crías su muerte. Esto suele verse con mucha frecuencia. Entonces, si la alternativa es la primera, puede que se active un programa especial con sentido biológico en los alveolos pulmonares y veamos varias manchas pulmonares, metástasis pulmonares. Si es la segunda alternativa, vamos a ver solo una mancha pulmonar. Aclaro, no quiere decir que todas las personas vivencien los diagnósticos de esta manera, pero esta es una posibilidad ante el maltrato, la falta de contención y registro en la que se puede recibir un diagnóstico. Esta información, como profesionales de salud, es extremadamente importante. Hay que ser muy cuidadosos con las palabras, modos y gestos con los que damos los diagnósticos, sabiendo que podemos hacer un gran daño a la otra persona. Hablar de manera tranquilizadora, brindar contención, ofrecer amor y tener un gesto hacia el otro puede ser un acto totalmente sanador. Este ejemplo que mencioné nos lleva a una tercera aclaración. La metástasis en el ámbito científico y médico, seamos investigadores profesionales de la salud o estudiantes de medicina, sabemos o deberíamos saber, porque la información se brinda y está disponible, sabemos que la teoría de las metástasis es un supuesto científico, una hipótesis. Sí, es un supuesto. Que sea un supuesto no le quita valor científico, pero sí necesitamos comprender que es un supuesto. ¿Por qué es un supuesto? Porque no hay evidencias concretas, verificables, que nos manifiesten que una célula cancerígena viene desde un tejido de la mama hacia los alveolos pulmonares, ya que no deja rastros en ese viaje y además no destruye la vía por la cual viaja. ¿Cuáles son esas vías? Las más comunes son las venas, las arterias y el sistema linfático, es decir, por vía venosa, arterial o linfática. Jamás se pudo observar en todos los estudios, al menos hasta el momento de escribir este libro publicado, jamás se pudo observar rastro de células cancerígenas viajando a otro órgano, ni hay rastros del viaje de las mismas. ¿Cómo hacen las células del cáncer de mama para ir a la 10ª vértebra dorsal sin dejar ninguna célula en el camino ni rastro de ese paso? ¿Por qué van hacia esa vértebra y no a otro lugar, a otro tejido? Nada de todo esto tenía explicación antes de la aparición de las leyes biológicas. Por eso la teoría de las metástasis es un supuesto. Si bien hay mucho para seguir investigando al respecto, lo que desde mi experiencia médica me permiten las leyes biológicas es comprender y verificar lo que sucede, darle una explicación y sentido biológico
a las metástasis desde la interpretación de la nueva medicina. Las metástasis no se tratan del mismo cáncer que viaja de un lado hacia el otro. Se trata de conflictos diferentes que impactan en áreas cerebrales diferentes y en tejidos, órganos diferentes. Esto también se puede verificar a través de tomografías cerebrales sin líquido de contraste. En el caso de la mujer con un hijo que se iba de viaje, sería así. El conflicto de separación de su hijo activa el cáncer de mama ductal a modo de resolución. Luego, el diagnóstico del cáncer activa el miedo a morir, por ejemplo, lo cual genera como solución biológica otro cáncer en los alvéolos pulmonares. Esto es lo que llamábamos metástasis en pulmón.